Para la abogacía, para el sector profesional de la abogacía, la medida de fuerza la calificamos como intempestiva, sin dejar de reconocer en absoluto, lo decimos incluso en el comunicado que hemos sacado con los colegios y asociaciones profesionales del interior de la provincia, sin dejar de reconocer que el fondo es legítimo, es un reclamo absolutamente legítimo que acompañamos incluso. Es cierto que los trabajadores y las trabajadoras judiciales de la provincia del Chaco y la magistratura también de la provincia del Chaco tiene un enorme atraso salarial en relación con las otras provincias y que esto afecta severamente el federalismo en materia de funcionamiento del Poder Judicial. Eso está fuera de discusión para nosotros, pero no podemos dejar también de hacer notar que en este momento en el que se inicia el periodo de actividad judicial normal después de una larguísima feria, la feria de enero es para nosotros un invierno largo para el sector profesional que no puede trabajar normalmente durante la feria que está prevista durante todo el mes de enero, durante todos los años para el Poder Judicial. Iniciar este periodo de actividad judicial con un paro es fatal. Fatal quiere decir que no podemos trabajar normalmente, que ese día que parece ser uno solo para la primera circunscripción judicial se convierte en una semana inactiva porque el 2 además es un día inhábil. Así que para nosotros es una pero muy grave medida en términos de no poder trabajar, y además también nosotros hacemos visible a el amplio sector de los chaqueños y las chaqueñas que son los usuarios y las usuarias del servicio de justicia que esperan de la resolución de sus causas. El Poder Judicial tiene procesos que son de por sí extensos, largos. Nosotros los explicamos a la ciudadanía desde el punto de vista de que allí está comprometida la garantía de defensa en juicio y que eso exige pasos que pueden ser claramente largos y demorar la atención de sus reclamos, pero eso es lo ordinario, lo previsto en los códigos procesales, en las leyes procesales. Que el trámite se demore luego por las medidas de fuerza. Antes acumulamos una demora como producto de un hackeo que sufrió el Poder Judicial, que también nos tuvo meses sin poder trabajar, ni hablar de la pandemia. Nuestro sector está muy castigado, con el agravante además de que nosotros ni siquiera podemos reclamar ajuste por inflación, porque nuestros honorarios profesionales están absolutamente congelados por las leyes arancelarias, son solamente retribuidos de acuerdo a esas pautas que no contemplan en ningún caso la inflación, y se le agrega una tasa de interés que no está prevista para compensar ajustes por inflación, sino simplemente la privación del uso del dinero, que son además siempre tasas negativas, esto es, siempre están por debajo de la inflación. Con lo cual, nuestro sector profesional está enormemente castigado en términos también económicos, y que estas medidas se tomen en estos contextos, por supuesto que agravan todavía más. Bueno, lo decía y lo explicaba muy bien, ¿no? No solamente pensamos en que jueves, o sea, mañana va a haber un paro, sino que también, como lo explicaba, el viernes es 2 de febrero, sobre todo acá en Resistencia por el aniversario. Así que se extiende, como decíamos, una semana completa perdida. Es una semana completa perdida, sumada a estos agravantes que le decía, ¿no? De los problemas que ya tenemos, a las demoras además que son típicas del trámite judicial. Por eso es tan grave y por eso es que hemos pedido reflexión a la mesa intergremial. Insisto, sin desconocer que su reclamo es legítimo, nosotros estamos de acuerdo con el fondo, discrepamos con el método, esto es, con el medio elegido para llevar a cabo esta protesta, que además, en términos no estratégicos, ¿a quién perjudica un paro? ¿Qué incentivo tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo para reaccionar ante un paro? La verdad que ninguno. El Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial funcione, le debe interesar en términos institucionales, de calidad institucional, de funcionamiento de la República, pero en términos de política real, la verdad que no le provoca ningún daño. Lo mismo al Poder Legislativo, que son los dos poderes encargados de asegurar, en este caso, el reclamo, atender el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras judiciales. En definitiva, ¿en quién impacta directamente? En el sector profesional, que depende de la actividad judicial para poder obtener su sustento, los abogados y las abogadas del Chaco, y los usuarios del servicio, que son todos los chaqueños y las chaqueñas. Piensen ustedes que en el Poder Judicial del Chaco se tramitan reclamos que van desde alimentos, temas de responsabilidad parental, esto es lo que tiene que ver con el cuidado de niños y niñas y adolescentes, los temas, digamos, familiares de mayor impacto diario, tanto como los reclamos patrimoniales de las personas, las cuestiones de los trabajadores, esto es, todas las cuestiones más sensibles, sobre todo, insisto, en estos momentos de crisis que son generales. Esto no solamente afecta a los trabajadores y las trabajadoras judiciales, sino que la crisis es general. Por tanto, el no funcionamiento del Poder Judicial tiene un impacto
en el sistema de derechos de toda la provincia, porque en definitiva son los derechos de las personas los que están afectados por esta medida, que se da además en un marco que consideramos intempestivo en el sentido de que no es oportuno, no es en forma, porque la convocatoria a las paritarias o la convocatoria a la mesa de diálogo salarial ha sido realizada por el gobernador. Entonces, me parece que es una mala señal empezar una negociación anunciando una medida de fuerza. La medida de fuerza debería ser una última medida, esto es una medida de fuerza en el sentido de un recurso extremo cuando el diálogo se ha agotado. Creo que esta práctica del diálogo es siempre necesaria entre todos los actores del sistema institucional, pero se hace absolutamente imprescindible en momentos en que la crisis es general y requiere, creo que, esfuerzos de todos. Ahora, doctor, lo hablábamos también y lo mencionaba, ¿no? Es un contexto bastante complejo en el país y por lo que hablábamos con el representante de los trabajadores judiciales, no hay, no aparentemente, si la semana que viene había una fecha estimada, no hay una confirmación de una reunión concreta. Le preocupa que se extienda, me imagino, una semana más esta medida, ¿verdad? Sí, lamentablemente se imagina que si antes de iniciado el diálogo se convoca una medida de fuerza, lo más previsible es que estas medidas de fuerza continúen cuando el sector de los trabajadores no obtenga respuestas inmediatas. Que también es previsible que no las obtenga, pues supone que se abre una instancia de negociación salarial que en estos momentos va a ser difícil porque hay parámetros absolutamente variables y mucha incertidumbre. Así que es para nosotros un muy preocupante anuncio, por eso desde el primer día casi todo el sector, mayoritariamente de la abogacía organizada de la provincia, con la excepción del Colegio de Abogados de Resistencia, nos hemos aunado atrás de esta postura de convocar a la reflexión, de resaltar que apoyamos el reclamo, pero no el método, y de pedir que se desista. Luego lo ha hecho también el Superior Tribunal de Justicia. El Superior de Justicia ha emitido un comunicado detallando cuáles son las medidas que ha tomado propiamente, las reuniones que ha mantenido con el gobierno provincial. Creo que es otro panorama al que teníamos el año pasado cuando en algún momento ese diálogo se cortó. Nosotros exhortamos en su momento al gobernador a que convoque a esa mesa. Afortunadamente el gobernador Heredero ha tenido otra postura y ha convocado al diálogo, pero necesitamos que ese diálogo sea de dos partes, de escucha recíproca y que hayan gestos. El gesto del gobernador es convocar al diálogo, anunciar que está dispuesto a revisar los justos reclamos del sector de los trabajadores judiciales por parte de los representantes gremiales del Poder Judicial. Lo correcto sería sentarse a esa mesa, plantear sus reclamos y en todo caso dejar las medidas de fuerza cuando el diálogo se haya vuelto improductivo o imposibilitado.